Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 2 de julio, le tenemos las noticias. Con solo 6 de 11 legisladores presentes y prácticamente 3 horas de retraso, arrancó la comparecencia de los aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante comisiones en el Congreso de Michoacán. Un total de 11 aspirantes a encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos criticaron la inoperancia institucional de dicho organismo, la falta de impacto de sus resoluciones, así como la necesidad de una visión territorial y transversal. El diputado y dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, exigió que el proceso para nombrar al nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos se realice sin cuotas ni cuates, con perfiles que garanticen autonomía. Tras reunirse con 30 organizaciones de michoacanos en California, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que acordaron destacar la importancia que tiene la aportación de los migrantes para sostener la economía de México y del propio Estados Unidos de Norteamérica. Al conmemorar el Día del Árbol, el edil capitalino denunció la evidente tala clandestina que se realiza en los bosques del sur de Morelia, de donde bajan camiones con trozos de madera. Debido a los efectos del paso de los huracanes Flosie y Eric, resultaron afectadas al menos 38 enramadas ubicadas en la costa michoacana. Como una experiencia especial del oriente del estado, Tlalpujagua invita a los michoacanos a disfrutar del avistamiento de luciérnagas en recorridos que se realizan en los bosques, llanos y campos agrícolas durante julio y agosto. Madres y padres de familia acompañaron a sus hijos a realizar el proceso de inscripción a las carreras de la salud de la Universidad Michoacana, donde consideraron que el estudio es el principal legado que pueden recibir sus hijos. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en este miércoles 2 de julio. Rápido avanza el tiempo, ya nos la sabemos, rapidito se van los días. Un gusto saludarle en esta mañana fresca, una mañana agradable aquí en la capital michoacana. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si usted lo prefiere, ya estamos listos también en la plataforma Facebook. Acá nos encuentra como postdata.news. No es cierto. Acá en el Facebook nos encuentra como postdata.news. Y tenemos el noticiario tipo televisión con las imágenes de lo que le iremos presentando. Un saludo también para usted que nos sintoniza a través de Radio Tele en el canal número 8 de Telecable, con ustedes en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Gracias a todos por su confianza. Y en esta mañana de miércoles estamos arrancando a 14 grados en este momento, una mañana fresca, agradable. Nos dice el Meteorológico Nacional que va a ser un día nublado. Se espera alguna posibilidad de lluvia ya entrada la noche, pero también puede haber algunos periodos de sol ahí combinados con este nublado que se impone también en la capital michoacana debido pues a las condiciones meteorológicas, debido al huracán Flosie que pues se hizo presente en el Pacífico mexicano. Así es que nos dice el Meteorológico Nacional que ya disminuye también el impacto del huracán Osi, aunque todavía ocasionará lluvias puntuales a fuertes en Nayarit y Sinaloa, así como
en Colima, Jalisco y Baja California Sur. Impactará también en Michoacán, sobre todo en la zona costa, pero pues ya menos grave el impacto y la expectativa que se tenía también para la lluvia en Michoacán. Así pinta este miércoles para que usted pues esté alerta. Y vámonos justamente con las noticias, porque bueno, pues hay mucho que detallar de lo que ya escuchó usted en el avance informativo. Empecemos con lo del Congreso del Estado, porque con solo 6 de 11 legisladores que se requerían, solo 6 estuvieron presentes, y luego de un retraso de prácticamente 3 horas, arrancó la comparecencia de los aspirantes a presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Las comparecencias para elegir al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comenzaron este martes en el Congreso de Michoacán, con más de 3 horas de retraso y en medio de críticas por la ausencia de diputadas y diputados. Sin embargo, una hora después del inicio se decretó un receso debido a la falta de quórum. Aunque el arranque estaba programado a las 10:30 de la mañana, fue hasta cerca de la 1:30 de la tarde cuando se logró reunir el número mínimo de legisladores para iniciar. Sin embargo, apenas 3 aspirantes pudieron comparecer, ya que nuevamente el quórum se rompió con la salida de la diputada Navet Franco Carrizales, presidenta de la Comisión de Justicia, y la ausencia de 2 de sus integrantes, Vicente Gómez Núñez y Marco Polo Aguirre Chávez, quienes avisaron que no asistirían, que obligó a decretar un receso indefinido. La presidenta de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia, Xóchitl Ruiz González, lamentó la falta de compromiso de sus compañeros legisladores. Sí se firmó una convocatoria, la firmaron todos los integrantes de la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, todos estaban convocados a esta reunión y tendrían que estar en este evento. Es una falta de respeto para los aspirantes, por lo tanto, estaremos decretando un receso para hablar con la presidenta de la Comisión de Justicia. Ruiz González sostuvo que iniciar sin el quórum legal habría constituido una falta ética y un riesgo para la validez del procedimiento, por lo que defendió el receso como una medida responsable para garantizar la transparencia del proceso. En el mismo sentido se pronunciaron los diputados Conrado Paz Torres y David Gouman, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, quienes coincidieron en que si bien no hubo violación legal, sí se incurrió en una falta de respeto a los aspirantes, quienes acudieron puntualmente a presentar su proyecto para encabezar el organismo autónomo. La eventualidad que se dé, pero de cualquier manera, incluso yo me voy más allá. Yo no creo que hacía falta el quórum, de acuerdo a la convocatoria. Con los que estuviéramos presentes se podían hacer las convocatorias respectivas. Así lo hicimos cuando fueron las convocatorias del Poder Judicial. Yo estuve presente como parte de justicia también en todas ellas. ¿Las comparecencias? Así es, las comparecencias. No creo que sea necesario un quórum, así no lo marca la convocatoria, pero así lo determina la presidenta y soy puntual de cumplir con eso. David Gouman, al ser cuestionado sobre posibles intereses políticos detrás del retraso y ausentismo, rechazó un boicot deliberado. Sobre la necesidad del quórum, ambos legisladores señalaron que la convocatoria no lo establece de manera estricta, aunque decidieron acatar la decisión de la presidenta Ruiz González, quien optó por suspender la jornada. En la sesión también participaron la diputada Nayeli Pedraza de Morena y Antonio Carreño Sosa de Movimiento Ciudadano. Finalmente las comparecencias se reanudaron cerca de las 2 de la tarde, concluyendo a las 3:30 de la tarde de este martes. Bueno, pues lamentable lo que sucedió ayer también en el Congreso de Michoacán. Imagínese un retraso de 3 horas. Hay muchas inconformidades, hay muchas inercias al interior del Congreso y se han venido acentuando con el paso de los años para conformar este tipo de organismos. Es una disputa por el reparto del pastel, por ver quién pone ahí a su gente. Son posiciones que luego han peleado determinados partidos. A últimas fechas habrá que recordar que mayoritariamente la posición le había quedado al PAN, pero pues ahora hay una búsqueda de parte de Morena para también quedarse con esa rebanada de pastel. Lo quieren todo y esto ha ocasionado pues los jaloneos al interior del Congreso de Michoacán. Hoy incluso hay
por lo menos dos candidatas identificados totalmente con Morena, que están buscando justamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en Morena pues tampoco hay acuerdo. Hay un grupo que está con un candidato, hay otro grupo que está apoyando a una candidata, y bueno, es parte de los jaloneos que se dan y que ocasionan este tipo de situaciones. Los convocan a los que levantaron la mano, a los que se están ahí anotando para competir por esa posición, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los citan y no hay quórum de diputados, tendrían que estar 11 ahí para empezar los trabajos de evaluación, de análisis de los aspirantes, y nada más llegaron 6, y pues el retraso fue de 3 horas esperando ahí a quienes son candidatos, que pues tampoco tienen grandes opciones, una de dos: o te aguantas y soportas la manera de operar de los diputados para ver si te eligen presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, o te pones digno y te retiras ante el maltrato evidente que hay de parte de los diputados, porque pues te están haciendo esperar 3 horas. Entonces, así fluyó ayer el asunto en el Congreso del Estado. Al final son 11 los aspirantes a encabezar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes también hicieron una crítica de la inoperancia institucional que tiene este organismo. Señalaron que falta impacto de las resoluciones que emite, así como una necesidad de tener una visión territorial y transversal. Estas son opiniones de los que aspiran a cómo está hoy ese organismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con más de 3 horas de retraso y solo 6 de los 11 legisladores presentes, este martes se llevaron a cabo en el Congreso del Estado las comparecencias de 11 de los 12 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un ejercicio donde prevalecieron las críticas a la inoperancia institucional, la falta de impacto de sus resoluciones y la necesidad de una visión más territorial, transversal y efectiva. La propuesta presentada por Josué Mejía Pineda destacó la necesidad de descentralizar la atención de la comisión con la instalación de visitadurías en zonas estratégicas como la meseta Purépecha y Colcomán. Mejía Pineda propuso un enfoque diferencial para atender violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas, personas LGBTQ+, infancia y mujeres, así como la construcción de políticas públicas dirigidas a sectores históricamente invisibilizados, como hijos o hijas de personas privadas de la libertad, jornaleros agrícolas y población migrante, y pidió al Congreso su compromiso para un parlamento abierto. Construyamos agenda con grupos migrantes, construyamos agenda con los periodistas, construyamos agenda con el sector más vulnerable, con la comunidad LGTBI, con la comunidad indígena. Y cierro mi intervención pidiéndole a estas comisiones unidas de manera muy respetuosa que podamos generar un pacto y un compromiso, que sea quien sea el próximo presidente de la comisión o presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podamos sí montar una mesa de parlamento abierto y de diálogo muy puntual para escuchar a todos ellos que están aquí acompañando. En sus intervenciones, otros perfiles coincidieron en señalar que la comisión requiere de una transformación de fondo. Ana Luz Mila Barrera enfatizó que las resoluciones del organismo deben dejar de ser falacias legales, injusticiables, y urgió a fortalecer su vinculación institucional para garantizar atención integral a las víctimas, incluyendo acompañamiento psicológico, jurídico y social. Una de las cosas que son importantes poner en esta mesa es el fortalecimiento real de las resoluciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque si no estamos hablando de falacias legales injusticiables. Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza llamó a convertir a la comisión en articuladora de una política de Estado en materia de derechos humanos, trabajando con instituciones y sociedad civil. Propuso una agenda con enfoque de justicia social, inclusión y reparación integral. Y firme, que cada queja reciba atención oportuna y que cada seguimiento sea transparente. Que más que un trámite sea un compromiso auténtico con la verdad, con la justicia y la reparación del daño. Colocar a la Comisión como la institución articuladora de una política de Estado en derechos humanos. El activista David Daniel Romero Robles aseguró que la mayoría de la población en regiones como Tierra Caliente o la meseta Purépecha ni siquiera conocen la existencia de la comisión.
Es decir, si ustedes toman un muestreo de población en regiones como la meseta purépecha, se darán cuenta que el 98% de la población no conoce la comisión y mucho menos cuál es su función. Si ustedes van ahora mismo a la región de Tierra Caliente, que por cierto hay compañeros que acompañan esta propuesta del municipio de Apatzingán, de Buenavista, hasta llegar a la costa, se darán cuenta que igual el número de población en lo general desconoce que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos. En tanto, Jorge Campuzano Valderas, con experiencia en organizaciones civiles, enfatizó la importancia de atender los derechos de personas con discapacidad, un sector que aún enfrenta graves rezagos en acceso a servicios y condiciones de vida digna. Ricardo Villagómez Villafuerte propuso fortalecer la institucionalidad a partir de los tratados internacionales y la defensa del Estado de Derecho. Finalmente, Alejandra González Hernández, otra aspirante, abordó la reconfiguración política de Michoacán a partir del reconocimiento de los gobiernos indígenas, señalando que la comisión debe asumir un rol de coordinación y reciprocidad con las autoridades locales. Bueno, pues ahí está la opinión de estos aspirantes que ayer estuvieron por ahí compareciendo ante los diputados locales. Le decía que en este momento hay dos que son pues cercanos, digamos, al oficialismo, a Morena, uno más vinculado con el Verde Ecologista incluso, pero pues finalmente del lado del oficialismo. Vamos a ver quiénes pueden llegar. Se trata de Josué Mejía Pineda, en este momento es uno de los aspirantes y actual funcionario del gobierno estatal. Por el otro lado está también Bárbara Ramírez Pedraza, que es la que, pues las señales dicen que Morena la está impulsando, la quieren. Ella también en este momento es subsecretaria de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres, los dos actuales funcionarios del gobierno de Michoacán y dos de los que parece ser podrían traer ahí los dados cargados en razón de la fuerza que tiene hoy Morena y aliados en el Congreso del Estado. Ya si Morena se queda con todas las canicas, como suele hacerlo, como suele pretenderlo, bueno, pues podría dar la sorpresa y quedar Bárbara Ramírez Pedraza, que no goza de, digamos, una buena percepción en algunos grupos sociales que se han sentido incómodos con el trato de ella, que alguna vez, hace algunos años, le platicamos aquí alguna anécdota que ella tuvo desafortunada con débiles visuales, si no mal recuerdo, y desde entonces pues se ha ganado una cierta animadversión en algunos ámbitos, pero son de los candidatos que en este momento podrían traer la ventaja por el respaldo que traen de Morena, y en el caso de Josué, pues que tiene una trayectoria en el ámbito del apoyo justamente a grupos vulnerables, que en este momento despacha en el gobierno estatal en ese ámbito, pero que pues finalmente está vinculado también en este momento al oficialismo. Veremos qué sucede y le estaremos informando. Mientras tanto, la diputada local de Morena, Nayeli Pedraza Huerta, integrante de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia en el Congreso, anunció que se excusará de participar en la evaluación del aspirante Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza al reconocer públicamente que existe un vínculo familiar entre ellas. Claro, vamos a tomar la decisión de excusarme, es la segunda entrevista. Hoy principalmente me interesa que haya un proceso honesto, transparente, en el que se hagan las cosas de manera transparente, que todo el mundo pueda estar pues feliz, ¿no? Contento y orgulloso, y todo lo que implique el que saquemos este procedimiento bien. Entonces, ¿no habrá por lo menos esta situación de favoritismo, o que por lo menos a lo mejor luego la gente puede especular? Digo, igual le pregunto para que quede claro. No, de ninguna manera. De hecho, Bárbara y yo somos primas.
pero eso no demerita su esfuerzo, su trabajo, su trayectoria. Igual yo por mi parte he hecho mi trabajo, mi trayectoria, y pues me da muchísimo gusto ver que se haya registrado, pero sí, yo tengo por ética que excusarme. Bueno, pues ahí lo que señala también la diputada Nayeli Pedraza, que se reconoce prima de esta aspirante que está buscando ser la presidenta de los derechos humanos, Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, y bueno, pues no va a participar pese a ser parte de las comisiones para esta elección. Y el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, criticó la manera en que históricamente se han repartido los espacios dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y exigió que el proceso de renovación de su presidencia se realice sin cuotas ni cuates, con perfiles que garanticen autonomía y capacidad. De cara a las comparecencias que anunció el Congreso del Estado para seleccionar a la persona que encabezará los derechos humanos, el priista manifestó que este órgano ha operado con limitaciones impuestas por decisiones políticas y repartos partidistas que comprometen su independencia. Que llega a la Comisión de Derechos Humanos, llega así, con las manos atadas, así. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque le ponen de visitador en una región a alguien que viene por una cuota de una fracción parlamentaria y no lo puede cambiar. Y así están los espacios de administración de la Comisión de Derechos Humanos, y eso debe cambiar. Y nosotros vamos a ir en contra de cualquier tipo de acuerdo político que busque poner por encima de los derechos humanos de los michoacanos los intereses de los partidos políticos. Eso debe cambiar, deben de llegar los mejores perfiles, y el perfil que llegue debe integrar una Comisión de Derechos Humanos en base a perfiles de capacidad, de integridad, pues académicos, y no los amigos de los líderes de los partidos políticos. Bueno, pues veremos qué sucede, veremos qué pasa en el Congreso del Estado con estos aspirantes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya podremos, en función de a quién elijan, pues valorar cuál fue el partido que logró imponerse. El oficialismo, le decía, está compitiendo preponderantemente con Bárbara Ramírez Pedraza, actualmente subsecretaria de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres del gobierno estatal, y el otro que le decía, bueno, pues es Josué Mejía Pineda, que le reitero, trae un trabajo ahí en atención a víctimas de hace ya un rato. Ese ha sido su ámbito laboral en este momento. Es el director de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, también vinculado hoy al oficialismo por el trabajo que realiza en este momento y su cercanía, le decía hace un rato, pues con partidos que están vinculados ahí con Morena, como el Verde Ecologista. Veremos si alguno de ellos queda o qué pasa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que lamentablemente pues no termina de ser lo importante que debería para la ciudadanía. De repente hay resoluciones que se mandan a los alcaldes, a los gobiernos, y pues no sé si las lean incluso, la verdad es que parece no importarles a muchas personas las resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque también habrá que decirlo, pues no tiene dientes, como luego se les dice, ¿no? No hay sanciones contundentes, no hay castigos para aquellos que violentan, y a menos que alcance un tema penal, pero pues en muchos otros casos no pasa prácticamente nada, por más que haya pronunciamientos ahí de los derechos humanos. En fin, mucho por hacer todavía para fortalecer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y hoy está, como usted lo sabe, destrozada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, totalmente supeditada al poder. Ve más por cuidar al gobierno, imagínese usted, con esta mujer de la Piedra, Rosario de la Piedra, y deja en el abandono a los grupos vulnerables. Ha sido una desgracia lo que sucede en el ámbito de derechos humanos a nivel nacional desde que llegó esta mujer a esa presidencia, y vamos a ver ahora cómo queda la estatal.
En otros asuntos, el dirigente del PAN en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, defendió las giras recientes del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tanto a municipios al interior de Michoacán como en los Estados Unidos de Norteamérica, y negó que se trate de actos anticipados de campaña o uso indebido de recursos públicos. Respondió que el presidente viajó al extranjero para atender la problemática de la población migrante. Nuestro presidente municipal de Morelia sí estuvo en visita en el extranjero, pues viendo la problemática que le toca enfrentar a miles de morelianos que están allá, que lamentablemente están allá, porque aquí el gobierno federal y estatal no han generado las condiciones para que se puedan quedar aquí. Y al ver que no hay nadie que los voltee a ver, pues es normal que nuestro presidente municipal acuda a ver pues cómo están sus familias, cuál es la problemática, cómo puede tratar de generar políticas públicas desde lo municipal para tratar de ayudar a esa gente que tuvo que irse. Tras reunirse con 30 organizaciones de michoacanos en California, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que acordaron destacar la importancia que tiene la aportación de los migrantes para sostener las economías tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamérica. En su gira de un día y medio en Los Ángeles, California, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que tras reunirse con más de 30 organizaciones michoacanas en California, acordaron encontrar vías para resaltar la aportación de los migrantes para sostener la economía de México y Estados Unidos. Martínez Alcázar señaló que los morelianos y michoacanos presentes en Estados Unidos trabajan arduamente para enviar recursos a su lugar de origen, además de aportar de manera importante a la economía estadounidense. Lo que acordamos en todas estas reuniones es cómo resaltamos la unidad que debe de haber entre naciones, el gran trabajo que hacen nuestros morelianos y michoacanos en el extranjero y cómo sostienen en gran medida la economía de Estados Unidos y también la de nuestro país, porque con las remesas que mandan es un ingreso muy importante. Por ejemplo, para Michoacán representa el 11% del Producto Interno Bruto nada más en este primer trimestre del año. Resaltó que Morelia también fue invitado a una misión comercial en Asia, luego de una reunión con la Cámara de Comercio de México-Estados Unidos, lo que fue una apertura para promocionar el parque agrologístico. Aunado a ello, destacó que la ciudad hermana de Monterrey realizó la donación de 50 trajes especiales equipados con tanques de oxígeno de última generación, además de una promesa de una donación de un camión de bomberos que dependerá del cabildo de esa ciudad. En la Cámara de Comercio hablamos de, ellos están enterados de las misiones comerciales que ha hecho Morelia a China, a Países Bajos, y nos han invitado a una que tendrán en Asia, en Singapur, Japón y algunos otros lugares a inicios del siguiente año. Y el que vaya Morelia con esta Cámara de Comercio México-Estados Unidos es algo que puede tener mucha fuerza. Durante su estancia, el Ayuntamiento de Morelia también hizo contacto con el Consulado de Los Ángeles para establecer la manera de cómo ayudar con la tramitología a los morelianos radicados en Estados Unidos que decidan regresar o que sean deportados. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Y en el marco del Día del Árbol, Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia, denunció la tala clandestina en los bosques del sur de la capital, por lo que anunció que llamará a las instancias responsables del cuidado ambiental estatal y federal para poner un alto a los talamontes. En su participación, el alcalde mencionó que es evidente cómo bajan los camiones con trozos de madera, acabando con el medio ambiente cuando el ayuntamiento hace el esfuerzo de crear nuevos bosques. Vamos a hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que le pongan un alto a los talamontes del sur de la ciudad, porque bajan troceros y nosotros
plantando árboles y ellos cosechando nada más los árboles y además en el clandestinaje, robándoselos, matando el medio ambiente. Cada árbol que quitan, imagínense con un árbol grande como este, cuántos arbolitos tienes que plantar para sustituirlo. Y ellos nada más, ahí se ven las huellas bajando el cerro con las con bestias para sacar los trozos al camión y luego el camión y llevarlos y pues ya sabemos que es en la madrugada, ya sabemos que es en horarios que pues según no los ven. Martínez Alcázar informó que en esta temporada relanzará el programa Bienvenido Arbolito, el cual consiste en plantar árboles en las banquetas. Detalló que esta iniciativa busca sumar a las morelianas y morelianos a participar con las banquetas de sus casas para tener un Morelia más verde. Para participar en este plan de reforestación urbana se necesita una banqueta que mida 1,20 m de ancho, que la persona escoja la zona de plantación y que ubique a través de fotografías la ubicación de tuberías que tiene en su domicilio. Sacamos un programa con la Secretaría de Desarrollo Urbano que vamos a relanzar o a republicitar para que la ciudadanía se involucre. Recuerdo que las banquetas deben de tener un ancho de unos 50 o más. Y bueno, pues hay varias características, pero queremos en donde no hay árboles, plantar árboles, pero árboles adecuados. De poco sirve un arbolito que no crece mucho y no va a dar sombra, y al rato se convierte en un obstáculo de la banqueta, o también árboles que crecen mucho pero que destruyen las banquetas. El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, informó que a causa de los huracanes Eric y Flossi fueron afectadas 38 enramadas ubicadas en la playa Heréndira, en Playa Azul, y Playa Jardín en Lázaro Cárdenas, y es que ayer Flossi alcanzó categoría 3, empezó ya también a separarse, digamos, de Michoacán, va con una ruta más hacia el norte del país, pero al final, bueno, hay afectaciones también en estos lugares, nos dice Roberto Monroy. Catalogó estos hechos como comunes, ya que por la estructura de las enramadas, estas se ven afectadas por el aumento del oleaje y los fuertes vientos. Informó que desde la Secretaría de Turismo analizan el apoyo a las familias que resultaron afectadas en coordinación con Cifinancia, además de estudiar una acción que evite daños económicos a este sector año tras año. Y bueno, si hubo daños estructurales, pasa siempre, son construcciones que siempre que hay un fenómeno de estos pasa esta situación de que pues, el oleaje o los vientos se los llevan, y estamos viendo ahorita con Cifinancia algún esquema de poder hacer algunas inversiones, algunos créditos muy grandes, además con posibilidad de hacer más de alguna mejor manera la estructura. ¿Qué tiene este tipo de daños materiales? Tenemos ahorita un padrón de, pues quiero admitir, nos habíamos quedado en 30. Sí, subió como casi 40. Casi a 40 lo que se tiene. Bueno, pues hay que estar alertas, hay que ponerle cuidado porque pues todavía nos falta un camino largo por recorrer. Solamente en el Pacífico todavía se está previendo que puedan presentarse otros 20 ciclones en la temporada pues más complicada que se da pues desde ya, que ya comenzaron, y pues puede prolongarse en esta temporada hasta noviembre. Lo más intenso, lo más recurrente, regularmente llega por ahí al mes de septiembre, pero en esta ocasión, bueno, las autoridades han calculado que podría haber algunos otros fenómenos todavía hasta noviembre. Así de complicado pues el panorama en ese sentido. Qué bueno que llueve, qué bueno que nos llega la posibilidad de tener agua otra vez en las presas, pero por otro lado, bueno, cuando vienen demasiado intensas causan pues daños en ciudades, en zonas rurales y por supuesto
en la costa. Ojalá que no vayan a impactar sobremanera y que haya las afectaciones menos posible, pese a la presencia de todos estos fenómenos que tiene el clima, que tiene la naturaleza. En otros asuntos, a 2 años del asesinato del ex líder de autodefensas Hipólito Mora Chávez, su hermano Guadalupe Mora sigue esperando justicia. Denunció la inacción de las autoridades estatales y exigió la detención de los verdaderos responsables. Guadalupe Mora expresó su pérdida total de confianza en las autoridades, por lo que no descartó solicitar que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República. Puso como ejemplo la violencia que todavía persiste en La Ruana, los riesgos que deben enfrentar allá de manera cotidiana. Sin embargo, Guadalupe Mora mantiene su rechazo a encontrar una salida por la vía armada, como ya se dio en otro momento aquí en Michoacán y donde participó activamente su hermano Hipólito. Pues la exigencia es de que ya detengan a los verdaderos responsables del homicidio de mi hermano y de sus 3 escoltas, porque todavía andan libres. Andan como si nada ahí para arriba y para abajo, y la Fiscalía del Estado se ve como que no los quiere detener. Esa es la exigencia mía. Desde que lo mataron he venido pidiendo justicia, pero no me la han hecho todavía esa justicia. Ya no son de confianza. Ya ven lo que está pasando también aquí en mi pueblo, en La Ruana. El 4 de junio se salieron los militares que están aquí en la base aquí, y duró una balacera más de 3 horas y ellos nunca llegaron hasta el día siguiente. Y bueno, comentarle también a propósito pues de la violencia y de estas quejas de hermanos de gente que les fue arrebatada la vida, como es el caso de Guadalupe Mora con su hermano Hipólito. Bueno, pues una noticia que ha dado la vuelta pues no solamente por todo el territorio nacional, sino incluso más allá de nuestras fronteras, es justamente lo acontecido en Culiacán. Es una locura. Culiacán tiene ya meses en una situación crítica en esta disputa que se está dando entre cárteles, por un lado el que comanda el Mayo Zambada, por otro lado el de los hijos del Chapo Guzmán, y se han estado dando ahora sí que con todo. Y conste que allí hay un operativo que ha estado vigente de parte del gobierno federal. Conste que ahí ha estado el propio García Harfuch para tratar de contener la violencia que se está generando allá en Sinaloa. Y pues no termina la violencia, y ayer pues se viralizó la nota informativa con el hallazgo de 20 cuerpos en Culiacán, 4 de ellos colgados y decapitados, y 16 más dentro de una camioneta. Tomo los datos duros del diario El Universal, que es uno de los diarios que pues en estos días volvieron a retomar. Ayer volvió a recobrar fuerza esta nota informativa que se dio el hallazgo el 30 de junio. Y bueno, pues ayer la nota prácticamente se viralizó. El primer día de julio se viraliza después de cómo termina junio allá en Culiacán, Sinaloa. Pues este hallazgo se da en la carretera México-Nogales, a la altura del Seminario, en la capital del estado. Fueron encontrados estos 20 cuerpos, 4 de ellos, señala aquí, colgados, decapitados en un puente, y el resto descubiertos al interior de una camioneta Ford tipo panel, cuyas llantas también fueron dañadas. La madrugada de este lunes, las autoridades de seguridad fueron notificadas que en el puente que cruza la carretera federal a la salida norte de Culiacán, los cuales habían sido decapitados, por lo que al presentarse, certificaron el hecho, y al revisar la zona les llamó la atención que una camioneta estaba abandonada y tenía una manta con mensajes. Y bueno, pues a la hora de auxiliarse con una grúa, la unidad fue trasladada al servicio médico forense, donde descubrieron en su interior 16 cuerpos, 16 víctimas más,
cuyas identificaciones aún no se conocen. El hallazgo, le repito, 30 de junio. Ayer esta nota pues ha corrido como pólvora por todos lados. Lamentable lo que está viviendo este país. Y si usted le quiere dar las gracias a alguien, pues hay que dárselas a López Obrador, que les dijo abrazos a los criminales y no balazos, no los voy a perseguir, tienen sus derechos humanos, ellos también son pueblo. Pidió el perdón incluso para muchos de ellos, les dijo a las víctimas hay que perdonarlos. Fue una desgracia, eso le generó cualquier cantidad de críticas de personajes que incluso hoy están ya en Morena y que en aquellos días fueron críticos duros de López Obrador. Pero lo que estamos hoy cosechando pues es una desgracia de el fracaso de un operativo, de una forma de aplicar según ellos la ley con López Obrador, que fue el de los abrazos y no balazos, el de hablarle a las abuelitas para que les dieran sus chanclazos a los nietos y evitar que siguieran en el crimen organizado. Suena como una estupidez, lo es, pero esa es la herencia de un López Obrador que de menos no quiso hacer absolutamente nada contra los criminales, y ya si nos apuramos prevalece la sospecha de si no es cómplice de estos grupos criminales, porque pues no los tocó, no quiso hacer absolutamente nada. Y hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum, presionada mejor dicho por Donald Trump, no le ha quedado de otra más que atender este tema, y hay detenidos y han destruido laboratorios de fentanilo que no había. ¿Se acuerda que decía López Obrador que aquí no había? Bueno, pues en ese encubrimiento, en ese no ir en contra de los criminales, pues López Obrador ha dejado esta terrible herencia que cobra vidas como esta que le acabo de comentar. Una desgracia lo que se padece en este país en materia de violencia, y eso que según los números que hoy presume Claudia Sheinbaum es que viene disminuyendo. El tema es que vienen disminuyendo el número de muertes violentas, pero viene aumentando terriblemente el número de desaparecidos. Y la pregunta que prevalece en el aire es, ¿y no será que los están desapareciendo o incluyéndolos en la lista de desaparecidos para no incluirlos en la lista de las muertes violentas? Bueno, pues así lamentablemente nuestro México en este momento. Gracias a todos por estar con nosotros, gracias por sus comentarios, críticas, sugerencias, siempre es un gusto, por supuesto, leerlos. Aquí nos deja Gerardo Méndez el saludo, dice: buen día, recuerdo que obligaron a los estados a firmar un convenio con el gobierno federal donde ellos se harían cargo del sistema de salud y después al igual firmar un convenio para la seguridad y los gobiernos estatales a los municipios. Pero ¿qué ha pasado? Nada, estamos peor en salud y seguridad viviendo de promesas. Saludos. Gracias por tu opinión, Gerardo. Susana Montoya Gaona nos deja saludos a todos. Gracias, Susana, igualmente para ti. Gerardo Méndez nos deja otro comentario, dice: de risa lo que hacen nuestros diputados, cuando les conviene están legislando a medianoche para aprobar tonterías, pero cuando no les conviene ni se presentan. Gracias, Gerardo. Consuelo Barrera dice: buenos días, Carlos, me encanta tu noticiario, felicidades y nunca cambies, bendiciones. Gracias, Consuelo, por las porras, siempre se agradecen, muchas gracias. Ivonne Rosales: buenos días, señor monje, el ingeniero Alfonso Martínez tiene trabajando con él a gente incompetente. Mi molestia es por el director de Parques y Jardines, que burocratiza todo lo relativo a su departamento. Para muestra, los árboles de la Plaza San José están muy crecidos, ya no permiten visibilidad de las cámaras de vigilancia que hay, ni tampoco el alumbrado. Las ramas de uno de los árboles ya están encima de la azotea de 2 viviendas, pudiendo ser un puente para que brinquen los rateros a los inmuebles de esa manzana, generándose inseguridad. ¿Por qué burocratiza un trabajo que a todas luces es necesario? Este tipo de colaboradores no le sirven al presidente municipal, les son dañinos para el bien del funcionamiento del municipio. Bueno, pues ahí se queda tu queja, ojalá que pronto atiendan esto que nos señalas de los árboles en la Plaza San José. Gracias Ivonne también por tu opinión y por tu
solicitud ahí al alcalde Alfonso Martínez. Melchor Ornelas, buen día Carlos y amigos, con tu permiso quiero comentar que ayer se acreditó en este plano terrenal y se puso en disposición de Dios nuestro amigo el ingeniero Mariano Carrión Girón. Esto lo hago en carácter informativo para sus amigos y esperando que su familia nos diga en dónde serán los servicios. Muchas gracias y disculpa. Al contrario, Melchor, es un gusto saludarte y aquí estamos justamente para esto y para informar, para que la demás gente se entere. Qué lamentable la noticia que nos das. En paz descanse Mariano Carrión Girón y ojalá que pronto llegue la resignación y la fortaleza a su familia. Lilia Rosales, buenos días, exitoso miércoles para todos. Igual para ti, Lilia, muchas gracias. También nos comparte aquí César Borgi, buen día, Carlos. ¿Qué tanto hacen esos diputados que ni para entrevistar a los candidatos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tienen tiempo? Saludos. Gracias, César. Saludos también para ti, por supuesto. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Déjenme recuperar el resto de los mensajes de este lado, que ya se me murió la computadora aquí donde estaba leyendo. Creo que debo de corregir el tema de la pila, que ya no está dando los resultados esperados. Me quedé con Lilia Rosales, que nos deja saludos. Luis Esteves, buen día, Carlos. Ya es el colmo la pereza y responsabilidad de los diputados. Ya ni siquiera asisten a una comparecencia, la cual es mero trámite, al ya tener acordada la terna final. Gracias, Luis, también por tu opinión. Eliseo Carlos Ramírez nos deja saludos. Verónica Sacristán, buenos días, saludos para todos los que hacen posible el noticiario Postdata. Gracias por tenernos informados. Excelente miércoles, bendiciones y cuídense mucho. Igualmente, Verónica, y también para ti saludos, Eliseo, muchas gracias. Josué Ramos Millán dice: no, Carlos, recuerda que esto es consecuencia de la fallida guerra contra el narco de Calderón. La 4T solo paga las consecuencias de las fallidas estrategias en materia de seguridad de gobiernos neoliberales. En fin, tenemos el gobierno que merecemos por un grupo de fanáticos que reciben una migaja de apoyos económicos. Dictadura. Aprovecho el comentario antes de la censura. Gracias, Josué. Pues sí, mano, es el colmo que a estas alturas todavía le estén echando la culpa al gobierno de Felipe Calderón. De Peña Nieto ni se acuerdan, aunque ahora ya por ahí hubo, parece ser, un rompimiento y no se descarta que se empiecen a dar con todo. Veremos qué sucede con este pacto que parecía tenían López Obrador y Enrique Peña Nieto, al que no tocó ni con el pétalo de una rosa. Ya ve que luego anduvo en campaña diciendo que iba a ir en contra de todos los expresidentes. Y luego reculó, se arrepintió, como dicen los chavos, se rajó y no, déjenme hacer una consulta a ver si sí aplico o no la ley. Y bueno, pura verborrea con tal de no faltar a lo que parece su pacto con Enrique Peña Nieto, que hoy también parece que ya está roto. Ya habrá tiempo de platicar sobre de ello. Por lo pronto, pues seguimos pagando los platos rotos de ese sexenio de López Obrador, de abrazos y no balazos. Michoacanos en la red nos dejan aquí también su comentario. Ojalá nos dejen su nombre para poder tener mayor claridad de quién en específico nos está mandando el mensaje. Dice que abrazos y no balazos. ¿Cómo iban a combatir así a sus patrones? Dice Michoacanos en la red. Gracias a todos por sus opiniones. Déjenme ir con esto a una breve pausa. Y a ver, antes de regresar, antes de decirle regresamos, aquí también me llegó otro mensaje por WhatsApp. Nos dice Salvador Gutiérrez: buenos días, Carlos, saludos a Postdata. Aunque últimamente no me he reportado, prácticamente todos los días los escucho. Quiniela, a ver quién queda en derechos humanos. ¿Quedará alguien vinculado a Morena? Pago doble contra Sencillo a que sí. Gracias, Salvador, también por tu aporte, tu opinión. Un saludo, por supuesto, y déjenme ahora sí ir a la pausa. Regresamos.
Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede, hablando hace rato del tema de la seguridad, pues las condiciones que ha habido en las últimas horas en Michoacán. El reporte completo con los compañeros de Red 113 liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, platícanos qué nos tienes, por favor, buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Contepec, y es que una mujer y sus dos hijos adolescentes fueron encontrados muertos al interior de un domicilio de la tenencia de Buenavista. De acuerdo con las autoridades policiales, los susodichos probablemente perecieron por envenenamiento. El hallazgo fue realizado por familiares anoche, mismos que pidieron ayuda al número de emergencia. Oficiales y paramédicos acudieron a dicho inmueble y confirmaron el fallecimiento de la adulta y de los dos menores. Trascendió que las víctimas respondían los nombres de Brenda C., Leonardo y Armando, de 40, 14 y 11 años de edad respectivamente. Ellos yacían en distintos espacios del hogar. Especialistas de la Fiscalía Regional emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue. En otra información, pero en Tarímbaro, el conductor de una camioneta falleció tras ser atacado a balazos a unos metros del acceso al fraccionamiento del Trébol. El hecho de violencia se registró a la orilla de la carretera Tarímbaro-Álvaro Obregón, cerca de la carretera Morelia-Salamanca. Unas personas reportaron los disparos, vieron a sujetos escapar a bordo de una motocicleta. Entonces pidieron ayuda a patrulleros de la policía Morelia que transitaban por el lugar. Paramédicos confirmaron el deceso del individuo, mismo que no está identificado. Él tenía entre 40 y 45 años de edad. Finalmente, en la Tierra Caliente, en Apatzingán, mientras recibía atención médica en una clínica privada, un joven motociclista perdió la vida, mismo que momentos antes fue atacado a balazos en la colonia José Ortiz de Domínguez. La agresión armada se registró sobre la avenida Tepalcatepec,
donde la víctima quedó tirada junto con su motocicleta, una itálica de color blanco, mientras que los atacantes se dieron a la fuga. Al lugar acudieron paramédicos, quienes estabilizaron al paciente, y de emergencia lo canalizaron a una clínica particular. Sin embargo, al paso de los minutos, el muchacho murió a consecuencia de las severas heridas que presentaba, principalmente en la cabeza. Él fue identificado como Marco Antonio, de 23 años de edad. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, que tengas excelente miércoles. Quedamos al pendiente, un excelente día para todos. Y antes de despedirnos, déjeme informarle también que al cerrar de manera formal los trabajos del proceso judicial, consejeros del INE en Michoacán llamaron la atención sobre las irregularidades que se registraron, desde boletas sin doblar, urnas con más boletas que votantes y robo de urnas sin que exista ningún señalado por lo ocurrido. La histórica cifra de votos nulos y en blanco registrada en la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación es un llamado de atención sobre el desencanto ciudadano con el sistema democrático, advirtió el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, al cerrar formalmente los trabajos del proceso 2024-2025. Como en ninguna elección, el voto en blanco y voto nulo tuvo una participación sin precedentes en la historia electoral de México. Algo nos tienen que decir esas ciudadanas y ciudadanos. Debería de existir un efecto de ese mensaje. A esta crítica se sumó la intervención del consejero electoral Manuel Plasencia, quien denunció la existencia de múltiples irregularidades, desde el uso masivo de acordeones hasta el relleno de urnas con boletas marcadas. No puedo llamarla jornada electoral, repartiendo acordeones, depositando boletas sin doblar dentro de las urnas, casillas, zapatos, boletas llenas por una sola persona y en favor de los candidatos del acordeón. Urnas con más boletas que votantes de la lista nominal y el robo y devolución de boletas ya marcadas y muchas otras tropelías. Al día de hoy no existe lastimosamente ni una sola persona señalada como responsable. Plasencia nombró al proceso como una democracia trunca, una expresión que retoma del académico Miguel Ángel Bovero para describir el sentimiento de frustración e impotencia que dejó en muchos votantes. El INE reconoció las limitaciones del modelo, un diseño impuesto por el Poder Legislativo, sin participación del árbitro electoral en la selección de candidaturas ni posibilidad de fiscalización previa. En contraste con las denuncias, las consejeras Cristina Iniestra y María Guadalupe Medina destacaron la responsabilidad con la que se organizó la elección, pese al bajo presupuesto, la falta de difusión y una participación nacional de apenas el 13%. El Consejo Local del INE en Michoacán concluyó que este proceso deja múltiples lecciones para el futuro inmediato, particularmente rumbo al 2026-2027, cuando convergerán elecciones judiciales, federales y locales. La conclusión es clara: la democracia requiere no solo de urnas, sino de confianza y claridad y reglas consensuadas. Bueno, pues ahí lo que dicen los consejeros, en términos reales nada. Finalmente, a nivel nacional, como ya lo informamos, pues avalaron la elección, 6 votos a favor contra 5 en contra, así de divididos, y lo cual deja un precedente terrible en una elección judicial que ha sido una porquería de principio a fin, un fraude, y el máximo ejemplo, sin duda, el de los acordeones. Con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente miércoles. Por favor, disfrútelo, hágalo productivo por aquí. Nos vemos o nos escuchamos mañana.